Siempre que mamá traía a casa 2 salchichas grasientas de la gasolinera, nos hacía a mi hermana Bella y a mí sacar pajitas para decidir quién se las quedaba. Cada injusta vez, yo sacaba la pajita corta, y como un reloj, Bella sacaba la larga, llevándose ambas salchichas. Si me atrevía a quejarme, mamá resoplaba, ponía los ojos en blanco y me espetaba. Compré este kit de sorteos para mantener las cosas igualadas y que no te quejaras. Quería ser justa, pero las reglas son las reglas, Harper. No es mi culpa que tengas mala suerte. Esta rutina continuó hasta mi cumpleaños. Bella quería ir a Six Flags, y mamá, como era de esperar, nos hizo sacar pajitas para decidir quién elegía el destino del día. Esta vez, yo ya estaba harta. Pegué en secreto 2 pajitas cortas con pegamento extra fuerte, fingiendo que había sacado la larga. La mano de mamá conectó con mi cara con fuerza terrible. «¡Pequeña tramposa malcriada!», gritó, con el rostro retorcido en una furia pura y fea. Agarró la mano de Bella y salió furiosa del remolque, dejándome tirada en el suelo de linóleo. La corta pajita de plástico que había estado apretando se había roto y me había lastimado directamente el costado del cuello. Algo oscuro y húmedo salpicó mi cabello. Intenté limpiarlo, pero mis extremidades se sentían pesadas y de repente ligeras como una pluma. Vi cómo el techo se desvanecía mientras flotaba hacia arriba. Entonces me di cuenta. Estaba muerta. Se escucharon pasos pesados fuera de la puerta de mi habitación. Al no abrir, el pomo tembló violentamente. «Hacer pucheros no te salvará», gritó mamá a través de la puerta. «Tuviste mala suerte y sacaste la pajita corta. Acéptalo. Honestamente, esta actitud tuya se está saliendo de control». La voz de Bella se quejó desde el pasillo. «Mamá, vamos. El parque se va a llenar». Mamá se rindió con la puerta. La escuché agarrar las llaves del auto del mostrador. «Llegaremos tarde. No nos esperes para cenar. Hay un muslo de pollo frío en la mesa. Cómetelo y no digas que no soy justa. Tu hermana tampoco se lo ha comido. Esta vez, ni siquiera te haré sacar una pajita por él. Considéralo una limosna». La pata de pollo frito en la mesa estaba rancia. Sobras del balde de ayer. Mamá nos había hecho sacar pajitas por él entonces, también. Saqué la corta, obviamente. No había probado carne en semanas. Ayer cuando intenté agarrarlo, mamá me abofeteó la mano tan fuerte que se hinchó al instante. «¿Olvidaste las odiosas reglas?», había chillado. «La pajita corta pierde. Ese pollo es de Bella. Tócalo de nuevo y te doblaré los dedos». Pero hoy, graciosamente me estaba dejando las sobras. Excepto que olvidó una cosa. Ahora yo era un fantasma. Intenté agarrar el pollo, pero mi mano lo atravesó. Un gato callejero y sarnoso con una oreja rasgada se coló por la ventana abierta, arrebató el muslo y me bufó antes de salir corriendo. No pude evitarlo. Solo pude acurrucarme en la esquina de mi sucia habitación, sollozando sin lágrimas. Perdí la noción del tiempo antes de que papá, mamá y Bella regresaran. Se veían repugnantes, sudorosos, ruidosos y brillando con una felicidad que me enfermaba. «Mamá, ese unicornio de peluche gigante es tan esponjoso. Lo amo. ¿Podemos comprar helado ahora?», canturreó Bella. Mamá besó su frente, dejando una mancha de lápiz labial. «Mami se quedó sin dinero, cariño». Bella se burló y la empujó. «Entonces no me beses. No sacamos pajitas por un beso. ¿Y si Harper nos ve? Se quejará de que es injusto otra vez. Probablemente esté en su habitación llorando ahora mismo. Es su cumpleaños, después de todo». Mamá miró hacia la mesa. El hueso de pollo ya no estaba. Soltó una carcajada seca y cruel. Si pudiera sacar una pajita larga por una vez, la besaría también. Pero la chica está aislada. Además, mira, se comió el pollo. Solo está siendo una mocosa resentida, escondiéndose ahí. Bella, tu hermana tiene un corazón pequeño. No pierdas tu tiempo preocupándote por ella. Nadie podía verme. Nadie sabía que mi cuerpo se estaba enfriando en un gran charco oscuro detrás de la puerta de mi habitación. Mamá empezó a golpear ollas y sartenes, preparando un bocadillo de medianoche. Gritó hacia mi habitación en un tono burlón y cantarino. «Oye, Su Alteza, ¿segura que no quieres salir y sacar pajitas? Estoy haciendo macarrones con queso y tocino. No vengas llorando más tarde porque no te tocó nada». Papá se dejó caer en el sofá con una cerveza y gruñó. «¿Para qué molestarse? Si no va a jugar, simplemente haz lo que le gusta a Bella. Deja que la pequeña niña tan ingrata se muera de hambre. La criamos. ¿Y este es el agradecimiento que recibimos? Pura actitud». Me paré junto a él, gritando en silencio.
¿Qué diferencia hace el sorteo? Durante 10 años, la mesa de la cena fue un santuario para el paladar de Bella. Yo vivía de arroz blanco y sobras, pero al menos no me dejaron morir de hambre, ¿verdad? Hasta hoy. Mamá le preparó un festín a Bella. Los tres se sentaron allí, riendo, con las bocas llenas de comida. Floté más cerca de la mesa y vi una caja blanca en la silla. Un pastel. Me giré hacia el gato callejero, que había regresado descaradamente al alféizar de la ventana. ¿Ves eso? Compraron un pastel de cumpleaños. No lo olvidaron. El gato me miró con unos ojos amarillos que parecían decir, ingenua. Mamá le entregó la caja del pastel a Bella. Querías probar esta pastelería, ¿verdad? Lo compré solo para ti. Pero cómetelo en tu habitación. Si Harper lo ve, hará un berrinche. Estaba llorando, pero no por el pastel. Lloraba porque me di cuenta de la verdad. Incluso si jugaba a su juego, nunca tuve ninguna oportunidad. ¿Alguna vez has probado un pastel? Le pregunté al gato. De repente, la bestia saltó a la habitación. Le arrebató la caja de las manos a Bella y la abrió a zarpazos, enterrando su cara en el glaseado antes de salir disparado de nuevo por la ventana. Bella chilló cuando el gato le arañó el brazo. Estalló en lágrimas dramáticas y falsas. Mamá agarró un jarrón de cristal y lo arrojó contra la puerta de mi habitación, haciéndolo añicos contra la madera. Harper, hiciste eso a propósito, ¿no? ¿Por qué rayos no cerraste la ventana? Como no respondí, mamá parecía lista para gritar, pero papá la agarró del brazo. Déjala. Llevemos a Bella a la sala de emergencias por ese rasguño. Nos ocuparemos de la maldadosa cuando volvamos. No regresaron hasta las 3 de la madrugada. Golpearon mi puerta. Al no obtener respuesta, papá agarró un martillo, amenazando con destrozar la cerradura. Pero la vecina, la anciana señora Gable, empezó a golpear la pared, gritando por el ruido. Me insultaron a través de la puerta por última vez, y se fueron a la cama. A la mañana siguiente, mamá llegó a casa con un nuevo vestido de princesa para Bella. Bella daba vueltas en la sala de estar, pavoneándose. Lloré cuando me pusieron la vacuna contra el tétanos, así que mamá se sintió mal. Fuimos de compras y almorzamos un gran filete de carne. Tú nunca has comido un filete, ¿verdad, Harper? Qué pena ser tú. Si sacaras la pajita larga, tal vez a mamá le importarías un comino. Mi líquido había empezado a filtrarse por el hueco debajo de la puerta, formando un charco en el suelo del pasillo. Bella lo pisó de lleno. Resbaló con fuerza. ¡Pum! Gritó, haciendo que ambos padres vinieran corriendo. ¿Qué rayos? ¿De dónde viene esto? Papá se quedó mirando el charco oscuro y pegajoso, con el rostro pálido. Parece que viene de la habitación de Harper. Puash. Huele a metal oxidado. Se lamentó Bella. Solo quería presumir mi vestido y ella me empujó. O usó vudú o algo así. Ese es mi líquido, tontos. Mamá explotó. Pateó la puerta, sacudiendo el marco. Harper, sal de ahí ahora mismo. Hiciste caer a tu hermana y ahora te escondes. Abre esta puerta. Mamá iba con todo esta vez. Pateó una y otra vez. Mi cuerpo, que yacía justo al otro lado, era golpeado por la puerta con cada patada, maltratado y magullado incluso en la fatalidad. Pero la cerradura aguantó. Mamá tuvo que arrastrar a Bella al baño para quitarle la suciedad. Floté hacia el piso de abajo y vi algo que hizo temblar mi forma fantasmal. El kit de sorteos, la caja que usaban para las pajitas, se había caído del estante durante la conmoción. Se había abierto. Miré dentro. No había pajitas largas. Todas y cada una de las pajitas de esa caja estaban cortadas. Nunca me amaron. Ni un poquito. El juego era solo un escudo falso para su conciencia. Una forma de dañarme mientras fingían ser justos. Después del segundo viaje al hospital, mamá y papá empezaron a tratarme como a un fantasma antes de saber siquiera que lo era. Dejaron de ponerme un plato en la mesa. Dejaron de llamarme por mi nombre. Solo se concentraron en malcriar a Bella hasta el cansancio. Esto continuó durante días hasta que el aroma se volvió innegable. La señora Gable llamó a la puerta principal, con aspecto demacrado. Brenda, mi apartamento huele como si algo terrible pasara en tus conductos de ventilación, y no he visto a Harper en una semana. ¿Se escapó? Mamá estaba pelando camarones para Bella. Marchó hacia mi puerta y la aporreó. Harper, ¿arruinaste tu habitación? ¿Estás intentando avergonzarme? ¿Hacer que los vecinos piensen que vivo en un basural? Silencio. La señora Gable parecía preocupada. Tal vez deberíamos llamar al encargado del edificio o a la policía. Una niña no puede vivir ahí sin comida durante una semana. Miré a mamá, esperando un destello de preocupación.
No obtuve nada más que asco. Puso a Bella en el hospital 2 veces esta semana con sus maleficios y sus malas vibras. Está bien. Bella es la víctima aquí. La señora Gable vio a Bella llorando fingidamente en el sofá y retrocedió, pero se veía suspicaz. Después de que se fue, mamá raspó las sobras de comida hacia la basura. ¿Quieres morir de hambre? Bien, muérete de hambre. Mañana llamaré a la escuela para darte de baja. Mantenerte en casa me ahorrará el dinero del almuerzo de todos modos. Mi cuerpo se estaba descomponiendo rápidamente. El olor era espeso, empalagoso, como fruta pasada y queso rancio. Incluso mamá y papá tenían arcadas, rociando ambientador por todas partes. Se convencieron a sí mismos de que yo solo estaba comportándome como un animal rebelde que se negaba a usar el baño. La señora Gable no pudo soportarlo. Llamó a la policía. Cuando mamá vio las luces azules parpadeando afuera, se volvió loca. ¿Quién llamó a la policía? ¿Acaso lastimamos a alguien? No, esto es acoso. Señora, dijo el oficial, entrando al pasillo y arrugando la nariz de inmediato. Tenemos un informe de una niña que posiblemente esté retenida contra su voluntad y un problema grave de sanidad. ¡Se está encerrando sola!, chilló mamá. Es mentalmente inestable. Es asquerosa. Los policías no la escuchaban. Olieron la tragedia. Todos conocemos ese olor. Desencadena algo primitivo. Abra la puerta, señora. Ahora. No, está asustada. Solo está haciendo un berrinche. Papá intentó hacerse el bueno. Brenda, déjalo pasar. Deja que Harper dé explicaciones para que podamos terminar con esta farsa. La niña solo busca atención. El oficial no esperó. Pateó la puerta cerca de la cerradura. Crack. La puerta se abrió de par en par. El aroma los golpeó como un mazazo físico. Las moscas salieron zumbando en una nube negra. El oficial vomitó discretamente contra la pared del pasillo. Su compañera, una mujer con trenzas ajustadas y mandíbula de acero, se cubrió la boca con el dorso del guante y se forzó a entrar de todas formas. Yo los observé desde el rincón más alto de la habitación, donde me había acurrucado como si el techo pudiera protegerme de algo. No podía. Pero era lo único que tenía. Dios mío, susurró la oficial, agachándose junto a mí, a lo que quedaba de mí. Yo era pequeña para tener 12 años, siempre lo fui. Mamá decía que era porque era mala comedora. Nunca mencionó que era mala comedora porque raramente le tocaba comer. Me veía aún más pequeña ahora, encogida detrás de la puerta, con el cabello pegado a la mejilla por algo que ya no quiero describir. La pajita rota todavía estaba cerca de mi mano. «¡No la toques!», ladró la oficial a su compañero que ya estaba alcanzando su radio. «Es una escena del crimen», llama al forense. «Escena del crimen». Esas palabras flotaron hacia mí como burbujas de jabón y se reventaron contra mi pecho sin cuerpo. Escena del crimen. Eso era lo que era mi habitación ahora. Lo que era yo ahora. Mamá había seguido a los oficiales hasta el umbral. Cuando vio lo que había dentro, se tambaleó hacia atrás como si la hubieran empujado. Papá la atrapó, pero sus ojos no se apartaban del suelo, del charco, de mí. «No», dijo mamá, en voz muy baja. Era la primera vez en mi vida que la escuchaba hablar en voz baja. «No, no, eso no puede ser». «¿Cuándo fue la última vez que vio a su hija viva, señora?», preguntó la oficial con el bloc de notas ya en la mano. Ella estaba bien, estaba haciendo un berrinche. Yo pensé que... «¿Cuándo?», repitió la oficial. El silencio de mamá duró demasiado. Yo lo conté. 6, 7, 8 segundos. Una eternidad cuando estás intentando recordar cuándo fue la última vez que miraste a tu hija a los ojos y decidiste que no valía la pena hacerlo. El jueves, dijo papá finalmente. La vimos el jueves. No quería salir de la habitación. Era mentira. Habían golpeado la puerta el viernes. Habían escuchado mi silencio el sábado. Habían ignorado el olor el domingo, el lunes y el martes. La señora Gable estaba en el pasillo, con los nudillos apretados contra la boca. Cuando miró hacia el lugar donde yo habría estado de seguir viva, parpadeó despacio y los ojos se le llenaron de lágrimas. Yo nunca la había considerado una aliada. Era solo la vecina gruñona que golpeaba la pared cuando la televisión estaba demasiado alta. Pero ella había llamado. Ella había notado. Mientras mis padres contaban los días como si fueran monedas sin valor, la señora Gable había llevado la cuenta. Bella estaba en el sofá, con el vestido de princesa todavía puesto. Cuando escuchó los sollozos de mamá, se asomó al pasillo. Vi el momento exacto en que sus ojos procesaron lo que estaban viendo. No fue el horror lo que cruzó su cara primero.
fue alivio. Duró apenas un segundo. Luego vino el llanto, escandaloso y convulsivo, el tipo de llanto que Bella siempre había dominado a la perfección. Papá la envolvió en sus brazos y la alejó de la puerta, murmurando que no mirara, que no mirara. Pero yo ya había visto lo que había visto. La habitación empezó a llenarse de gente, técnicos con guantes azules, un hombre con una cámara, 2 detectives con trajes arrugados que olían a café frío. Uno de ellos, el más alto, con una cicatriz en el mentón con forma de media luna, fue el que encontró la caja de pajitas. La recogió con cuidado, usando 2 dedos enguantados, y la estudió con esa expresión que tienen los detectives cuando algo pequeño les dice algo enorme. Luego, llamó a su compañera con un silbido suave. Ella miró dentro de la caja y levantó la vista hacia él. «Todas cortas», dijo. «Todas cortas», confirmó él. Mamá estaba siendo entrevistada en la cocina. Yo floté hasta allí y me quedé de pie detrás del detective de la cicatriz, escuchando cómo ella construía su versión de los hechos con la misma habilidad con la que siempre había construido sus excusas. Ladrillo a ladrillo, cada uno perfectamente colocado para cubrir al anterior. Era una niña difícil. Siempre lo fue. No sé de dónde sacó esa tendencia a lastimarse. Nunca le pusimos la mano encima. Pregúntenle a cualquiera. Éramos una familia normal. Usábamos el sistema del sorteo para que todo fuera justo. ¿El sistema del sorteo?, repitió el detective. Para decidir cosas. ¿Quién elegía la cena? ¿Quién elegía la película? Pajitas. La corta pierde, la larga gana. Es solo un juego de familia. Ya veo. El detective garabateó algo en su libreta. ¿Y con qué frecuencia su hija mayor ganaba ese sorteo? Mamá vaciló. Bueno, las probabilidades son las probabilidades. Nunca fuimos parciales. Señora, todas las pajitas en esa caja son cortas, dijo el detective, con una voz tan plana y sin inflexiones que sonó más brutal que cualquier acusación directa. El silencio que siguió fue diferente al de antes. Este silencio tenía peso, tenía forma. Era el tipo de silencio que no se puede llenar con excusas porque todas las excusas ya caben dentro de él y siguen sin llenarlo. Mamá abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. Yo solo quería que las cosas fueran justas, dijo finalmente, con una voz que de repente sonaba hueca y muy lejana, como si viniera de alguien que acababa de escuchar sus propias palabras por primera vez. Solo quería ser justa. Yo me quedé mirándola durante mucho tiempo. Toda mi vida me había preguntado si ella sabía, si entendía lo que hacía o si se lo creía de verdad. Si en algún rincón de su mente existía la conciencia de que el sorteo era una mentira, de que yo nunca tuve ninguna posibilidad, de que cada vez que sacaba la pajita corta y ella enarcaba las cejas como diciendo, ¿qué le voy a hacer?, en realidad estaba eligiendo, que cada vez que eligió era una decisión. Y en ese momento, viéndola agacharse sobre la mesa de la cocina con los hombros caídos y los ojos secos, lo entendí. Sí sabía. Siempre lo supo. La justicia que tanto proclamaba no era un sistema. Era una trampa. Y yo había vivido dentro de ella durante 12 años sin saber que las paredes nunca tuvieron salida. El detective se levantó y le pidió a mamá que no abandonara el apartamento. Papá fue llevado a otra habitación para ser entrevistado por separado. Bella seguía llorando en el sofá, pero cuando los técnicos pasaron junto a ella cargando su equipo, abrió un ojo y los observó con una atención que no tenía nada de inocente. Yo me senté en el suelo junto a ella. Por primera vez en mi vida, Bella no podía ignorarme. Por primera vez en mi muerte, eso no me consolaba en absoluto. Afuera empezaba a llover. Las gotas golpeaban la ventana en un ritmo irregular, como algo llamando a una puerta que nadie va a abrir. El gato callejero apareció en el alféizar, empapado y lamentable, con esa oreja rasgada apuntando hacia la tormenta. Me miró fijamente. Yo lo miré de vuelta. «¿Qué se hace ahora?», le pregunté. Él sacudió el agua de las orejas y entró al apartamento sin que nadie lo viera, rodeando a los técnicos con esa confianza invisible que tienen los gatos y los fantasmas. Se tumbó junto a mí y ronroneó, bajo y constante, como un motor viejo que se niega a apagarse. Era lo más parecido a una respuesta que iba a obtener. Pero algo estaba cambiando en el aire. Podía sentirlo, aunque ya no tenía pulmones para respirarlo. Los técnicos seguían trabajando. Los detectives seguían haciendo preguntas. Y mis padres, por primera vez en sus vidas, no tenían ningún kit de pajitas que les dijera cómo salir de esto. La partida había terminado, pero yo todavía no sabía si habían perdido. Lo que descubrí esa noche fue que morir no te da superpoderes.
No puedes mover objetos con la mente, ni susurrar mensajes directos en los oídos de los vivos. No apareces en sus sueños como en las películas, con voz de ultratumba y dedos que apuntan hacia la verdad. Solo puedes observar. Solo puedes existir en ese espacio entre las cosas. Ese centímetro invisible que hay entre una mano y lo que toca, entre una palabra y lo que significa de verdad. Eso era todo lo que yo era ahora, ese centímetro. Pero resulta que un centímetro, en el lugar correcto, puede cambiar todo. El detective de la cicatriz se llamaba Reyes. Lo escuché cuando su compañera lo llamó al cruzar el pasillo. Detective Reyes. Lo repetí mentalmente varias veces, como si nombrarlo fuera una forma de anclarme a algo real. Él era real. Su libreta era real. Las anotaciones que había hecho con su bolígrafo rojo eran reales. Y lo que había escrito, aunque no podía leerlo desde mi ángulo, había borrado la expresión neutral de su cara, y la había reemplazado con algo que reconocí de inmediato. Era la misma cara que yo ponía cuando encontraba la caja de cereales vacía en la alacena después de que Bella se la había terminado sin decir nada. La cara de alguien que ya sabía la respuesta, pero necesitaba que los números se lo confirmaran. Reyes sabía. Todavía no podía probarlo, pero sabía. Pasé el resto de la noche siguiéndolo. No tenía nada mejor que hacer. Mi cuerpo ya no era mío. La habitación ya no era mía. El apartamento lleno de desconocidos con guantes ya no era mi hogar. Pero Reyes se movía por los espacios como si los estuviera leyendo, y yo quería leer lo mismo que él. Revisó la cocina primero. Abrió los gabinetes con cuidado, inventariando su contenido en silencio. El gabinete de Bella. Snacks, galletas, una caja de cereal de chocolate a medio terminar, 2 latas de sopa de tomate, 3 barras de granola. El gabinete de al lado, el que mamá me había asignado a mí cuando tenía 5 años, sellado con cinta adhesiva azul, y una nota que decía The Harper, con mi letra infantil que ya casi no reconocía. Vacío. Completamente vacío, salvo por una caja de arroz sin marca con el fondo pegajoso y un olor a humedad que llegaba hasta donde yo estaba. Reyes fotografió ambos gabinetes. Luego se quedó parado frente a ellos un momento demasiado largo para ser profesional y demasiado corto para ser personal. Era el momento de alguien que está haciendo las cuentas. La compañera de Reyes, la detective Mora, estaba en la sala con mamá y papá, tomando declaraciones formales. Podía escuchar la voz de mamá desde la cocina, subiendo y bajando de tono como una ola que no termina de romper. Era muy sensible, tenía problemas de conducta, inventaba historias para llamar la atención. No sé qué más podríamos haber hecho. Hicimos todo lo posible. Papá intercalaba fragmentos, más cortos, más seguros, como quien conoce sus líneas pero prefiere no exagerar. Bella no hablaba. Bella lloraba. Era lo más inteligente que podía hacer. Fue entonces cuando escuché los pasos de la señora Gable en el pasillo. No se había ido. Estaba sentada en el escalón más alto de la escalera, envuelta en una bata de franela verde que debía tener 20 años, con una taza de té que ya no humeaba. Cuando Reyes salió de la cocina y la vio, se detuvo. ¿Lleva mucho tiempo aquí?, le preguntó. Desde que llegaron ustedes, dijo ella. No podía irme. Sentía que si me iba, nadie iba a recordar que ella existía. Reyes se sentó en el escalón de al lado, lo cual me sorprendió. No era un gesto de procedimiento, era un gesto humano. ¿La conocía bien? ¿A Harper? La señora Gable envolvió la taza con ambas manos, aunque ya estaba fría. La conocía de verla, que no es lo mismo que conocerla bien, pero en este edificio es más de lo que tenía la mayoría. La veía por la ventana algunas mañanas, sentada en el alféizar con los pies colgando. Nunca hacía ruido. Era el tipo de niña que aprende muy temprano que el silencio es más seguro que el sonido. Hizo una pausa. Una vez le llevé un pedazo de pan de banana que había hecho de más. Me lo aceptó con las 2 manos, como si fuera algo precioso. Tenía los pómulos muy hundidos para su edad. Yo pensé que tal vez era así de fisionomía. Ahora sé que era hambre. Reyes no escribió nada en ese momento. Solo escuchó. ¿Alguna vez escuchó algo que le preocupara?, preguntó finalmente. Escuché todo. La voz de la señora Gable era tranquila, del tipo de tranquilidad que viene después de haberse enfadado tanto que ya no queda energía para el tono. Escuché gritos. Escuché golpes contra la pared, que siempre venían de un lado. Escuché a esa mujer gritar el nombre de la niña con una crueldad que no necesita alzar la voz para hacerse sentir.
Escuché, una vez, a Harper cantar sola en su habitación. Era bajito. Probablemente ni ella misma creía que alguien pudiera escucharla. Se le quebró la voz, pero no lloró. Llamé a servicios sociales hace 2 años. Me dijeron que habían enviado a alguien, que la familia estaba cooperando, que todo estaba bien. Todo estaba bien. Así que dejé de llamar. Eso es lo que no voy a poder perdonarme. Yo estaba de pie junto a ella sin que lo supiera, no porque pudiera hacer nada, sino porque era lo que podía dar. Presencia. Estar ahí. 2 años. Alguien había llamado 2 años atrás. Alguien había notado. El sistema había fallado, igual que las pajitas, igual que la puerta de mi habitación que nadie abrió a tiempo. Pero la señora Gable había intentado, y ahora estaba aquí, en un escalón frío a medianoche, asegurándose de que las palabras correctas llegaran al cuaderno correcto. Reyes sí escribió cuando ella terminó. Escribió durante un buen rato. Me acerqué al gato, que se había instalado en el escalón más bajo con la autoridad de alguien que lleva viviendo en ese edificio mucho más tiempo que cualquiera de los presentes. ¿Lo ves? Le dije. Hay alguien. El gato parpadeó. Lento. Una vez. Eso tenía que ser suficiente. De vuelta en el apartamento, la detective Mora había terminado de tomar declaraciones y estaba hablando en voz baja con Reyes en el pasillo. Escuché fragmentos. Historial escolar, ausentismo, médico de cabecera, expediente de servicios sociales, informe del forense en 48 horas. Luego Mora bajó la voz todavía más. La caja de pajitas va directo al laboratorio. Si las huellas son solo de los adultos, eso cambia la figura jurídica. Mamá y papá fueron informados de que no podían abandonar la ciudad. Mamá preguntó si podía llevarse a Bella a casa de su hermana. La respuesta fue no. Fue la primera vez en toda la noche que vi a mamá recibir un no que no podía negociar. Se quedó parada en la sala después de que los técnicos terminaron de llevarse las últimas bolsas de evidencia, en medio del silencio que deja la gente cuando se va y los problemas se quedan. Papá estaba en la cocina, apoyado contra el refrigerador con una cerveza que no había abierto. Bella se había quedado dormida en el sofá, o fingía estarlo, que en Bella siempre era difícil distinguir. Y mamá estaba mirando la puerta de mi habitación. La puerta seguía abierta. Los técnicos la habían dejado así. El charco había sido fotografiado, muestreado, documentado. Ya no había nada ahí más que el fantasma de lo que había sido, que en este caso era literalmente yo. Mamá caminó hasta el umbral. Se quedó parada sin entrar, con la mano en el marco. Y por primera vez en 10 años de sacarme la pajita corta, la vi hacer algo que nunca había esperado: llorar de verdad. No el llanto de actuación que había visto antes. No el llanto para la galería. Era el llanto feo, sin sonido, el que ocurre cuando el cuerpo entiende algo que la mente todavía se niega a procesar. Era el llanto de alguien que acaba de ver con claridad, puede que por primera vez, el tamaño exacto de lo que hizo. Una parte de mí quiso acercarse. Una parte muy pequeña, que nunca había logrado matar del todo. Quiso extender la mano y decirle que la perdonaba, que estaba bien, que las cosas podían arreglarse de alguna forma. Pero entonces recordé el gabinete vacío, recordé el pollo rancio, recordé la caja con todas las pajitas cortas, recordé que ese llanto llegaba 5 días tarde y 12 años de retraso, y no me acerqué. El gato sí lo hizo. Se frotó contra los tobillos de mamá con una suavidad que no le había visto usar conmigo nunca. Mamá bajó la vista, lo vio, y algo en su cara se rompió un poco más. Se agachó y le rascó la oreja sana, la que no estaba rasgada, con la torpeza de alguien que no sabe bien cómo hacer eso, pero lo intenta de todas formas. ¿De quién eres?, le preguntó, con la voz todavía rota. El gato la miró con sus ojos amarillos sin responder. Luego se dio la vuelta, vino directo hacia mí y se sentó entre los dos, entre mamá y el lugar donde yo estaba, como si trazara una frontera que ambas pudiéramos ver, aunque solo una de nosotras supiera que estaba ahí. Siempre fui yo. Eso quería decirle. El gato siempre fue mío. El único que notó que algo faltaba antes de que faltara del todo. Pero no podía decirle nada. Lo que sí podía hacer, entendí en ese momento, era lo que llevaba haciendo toda la noche sin reconocerlo. Estar presente en los lugares exactos donde mi historia podía ser contada. Junto a Reyes cuando revisaba el gabinete. Junto a la señora Gable en el escalón. Junto a la caja de pajitas cuando la levantaron con pinzas y la metieron en una bolsa de evidencia. No era justicia.
Todavía no. Pero era el principio de algo. Y mientras mamá cerraba por fin la puerta de mi habitación con una gentileza que nunca me había ofrecido en vida, yo me permití pensar en lo que había visto en los ojos de Reyes cuando miró dentro de esa caja. 2 palabras, todas cortas. Las mismas 2 palabras que resumían toda mi infancia. Las mismas 2 palabras que, esta vez, iban a ser usadas en mi nombre. Afuera, la lluvia arreció. El gato se acurrucó contra mi forma invisible y ronroneó de nuevo, suave y persistente, como había hecho desde el principio. Desde aquella primera noche en el alféizar, cuando yo cantaba bajito y creía que nadie me escuchaba. Quizás siempre me había escuchado. Quizás siempre hubo alguien llevando la cuenta. El informe forense llegó en 43 horas, no 48. Lo supe porque Reyes llegó al apartamento con una carpeta azul debajo del brazo y una expresión que ya no era la de alguien haciendo las cuentas. Era la de alguien que ya las había terminado. Mamá abrió la puerta con el cabello recogido y los ojos hinchados. Llevaba 2 días sin dormir, cosa que yo sabía porque no me había movido del apartamento. No tenía a dónde ir, y aunque no podía hacer nada, había algo que me anclaba ahí, una especie de gravedad silenciosa que me decía que todavía no era momento de irme, que todavía faltaba algo. «Detective», dijo mamá, haciéndose a un lado para dejarlo pasar. «¿Tiene novedades?» «Varias», dijo Reyes. Se sentaron en la sala. Papá llegó desde la cocina con una taza de café que no le había ofrecido a nadie más. Bella estaba en su habitación, lo cual era raro, porque Bella raramente perdía la oportunidad de estar en el centro de cualquier escena. Eso me dijo algo. Reyes abrió la carpeta sobre la mesa de centro. No la giró para que mamá y papá pudieran ver. La mantuvo de su lado como un jugador de cartas que conoce el valor exacto de su mano. El informe preliminar confirma que Harper falleció por pérdida severa de sangre producto de una laceración en el cuello, causada por un objeto de plástico rígido. Hizo una pausa calculada. La pajita. Papá dejó la taza sobre la mesita con demasiada fuerza. El café salpicó. «Fue un accidente», dijo mamá de inmediato. Ella estaba haciendo algo con la pajita y... El informe también indica desnutrición crónica. Continuó Reyes, como si ella no hubiera hablado. Niveles de hierro propios de alguien que lleva meses con ingesta alimentaria insuficiente. Masa muscular reducida para su edad. 3 costillas con evidencia de fracturas antiguas que sanaron sin intervención médica. Ahora sí levantó la vista. ¿Cuándo fue la última vez que Harper vio a un médico? El silencio fue su propia respuesta. El laboratorio procesó la caja de pajitas. Reyes sacó una fotografía y la colocó sobre la mesa. Era una imagen de cerca de la caja abierta, con las pajitas ordenadas en fila. 42 pajitas, 42 pajitas cortas. Las huellas presentes en la caja pertenecen exclusivamente a 2 personas. Usted, señaló a mamá, y su esposo. Eso no significa nada, dijo papá. Nosotros manejábamos la caja. Era lógico que... Significa que Harper nunca manipuló esa caja. Nunca tuvo acceso. El juego que ustedes describen como un sistema familiar de equidad era, en la práctica, un mecanismo en el que ella perdía cada vez, sin excepción posible. Reyes cerró la carpeta. Eso, junto con el testimonio de la señora Gable, el historial de ausentismo escolar, el expediente de servicios sociales del año 2024 y el estado en que encontramos a su hija, configura un cuadro que el fiscal ya está revisando. Mamá se puso de pie. Estaban tratando de ser buena madre, dijo, y el cambio de persona gramatical me golpeó como una bofetada. Ese estaban distante como si estuviera hablando de alguien más. Harper era difícil, era complicada. Usted no sabe lo que es vivir con una niña que... Señora, la voz de Reyes no subió de volumen. No necesitó hacerlo. Tengo una hija de 11 años, dijo. Sé exactamente lo que es. Mamá cerró la boca. Fue en ese momento cuando escuché la puerta de la habitación de Bella abrirse despacio. Bella apareció en el marco, con el pelo suelto y los ojos que yo nunca le había visto tener de esa forma. Quietos, sin actuación, solo ojos. ¿Puedo hablar con usted?, le preguntó a Reyes. Solo usted. Mamá giró la cabeza. Bella, ve a tu cuarto. No, dijo Bella. Era la primera vez en 16 años de vida compartida que yo la escuchaba decirle no a mamá sin querer algo a cambio. Sin un berrinche preparado, sin una estrategia, solo no. Reyes se levantó. Señores, esperen aquí, por favor.
Los llevó al pasillo, a Bella y a él, y cerró la puerta de la sala. No podía escuchar lo que decían con claridad, pero no necesitaba hacerlo. Vi la cara de Bella cuando empezó a hablar, esa mandíbula apretada, esas manos que se frotaban entre sí como si quisieran borrar algo que llevaba tiempo impreso en la piel. Vi a Reyes tomar notas sin parar. Vi a Bella señalar hacia la cocina, hacia el pasillo, hacia la puerta de mi habitación. Vi el momento exacto en que Reyes dejó de escribir y simplemente la escuchó, con el bolígrafo quieto y la libreta abierta, porque lo que ella estaba diciendo ya no necesitaba ser documentado, ya estaba documentado en todo lo demás. Volví a la sala. Mamá y papá estaban sentados sin tocarse, separados por 30 centímetros de sofá que parecían un océano. Papá miraba el café derramado. Mamá miraba sus propias manos. Yo miré la mesa de centro. La fotografía de las pajitas seguía ahí. 42 pajitas cortas en fila, ordenadas por los técnicos del laboratorio con una precisión que les daba el aspecto de algo deliberado. Algo diseñado, porque lo era. Mamá estiró la mano y dio vuelta a la fotografía para no verla. Debajo de su palma, las pajitas seguían ahí. Eso era lo que siempre había entendido mal sobre las trampas. Darles la vuelta no las deshace. Solo evita que tengas que mirarlas. Reyes volvió a la sala solo. Bella se quedó en el pasillo. Escuché sus pasos alejarse hacia su habitación y la puerta cerrarse sin fuerza, sin portazo, sin el lenguaje corporal con el que Bella había operado toda su vida. Solo una puerta cerrándose. Reyes recogió la fotografía de la mesa, la devolvió a la carpeta y se puso de pie. Necesito que ambos vengan conmigo a la comisaría para una declaración formal, esta noche. Mamá abrió la boca para protestar, para negociar, para sacar alguna pajita de algún lugar que le diera ventaja, pero Reyes ya estaba de espaldas, caminando hacia la puerta. Y esta vez no había ninguna caja que manipular. Los llevaron en 2 autos separados. Mamá en uno, papá en otro. Era una táctica que yo no entendía del todo, pero Reyes sí. Cuando las personas que construyeron una mentira juntas son separadas, la mentira empieza a tener que sostenerse sola. Y las mentiras, como las estructuras mal construidas, no saben estar solas por mucho tiempo. Yo me quedé en el apartamento. Bella también. Una trabajadora social llegó media hora después. Una mujer joven con una trenza larga y una mochila naranja que parecía demasiado informal para la situación, hasta que vi cómo le habló a Bella. Directo, sin condescendencia, sin ese tono de cristal con el que los adultos suelen hablar a los adolescentes, cuando en realidad les tienen miedo. Le preguntó si había comido. Le preguntó si necesitaba llamar a alguien. Le preguntó, con una naturalidad que me sorprendió, cómo se sentía de verdad. Bella tardó en responder. Luego dijo, creo que sabía que algo estaba mal, hace mucho tiempo. Pero nadie me dijo que saber y no decir nada era lo mismo que hacer. La trabajadora social no la contradijo ni la absolvió. Solo asintió y escribió algo en su formulario. Yo me senté en el suelo frente a Bella por última vez. Quería odiarla. Había pasado 12 años construyendo los materiales para ese odio. Cada salchicha, cada pajita larga, cada portazo, cada vez que se pavoneó con algo que me habían quitado a mí. El odio estaba ahí, perfectamente ensamblado, listo para usarse. Pero mirándola ahora, con las rodillas recogidas contra el pecho y los ojos secos de tanto llorar, vi algo que nunca había podido ver desde el otro lado de la puerta cerrada. Bella también había vivido dentro de la trampa, no como yo, nunca como yo, pero la trampa la había formado a ella también. La había enseñado que el amor era un recurso escaso que se ganaba por descalificación del otro, que existir plenamente requería que alguien más existiera menos. Eso no la absolvía, pero la explicaba. Y yo, que ya no tenía nada que perder ni nada que guardar, decidí que no iba a cargar ese odio al lugar a donde fuera que me dirigía. El juicio tardó 8 meses. Lo sé porque me quedé. No sé bien por qué los fantasmas se quedan. Nadie te da un manual. Pero creo que es porque hay cosas que el alma necesita ver terminar antes de soltar. Como cuando lees un libro y no puedes dormirte hasta saber cómo acaba, aunque ya sean las 3 de la mañana y tengas que trabajar al día siguiente. Yo necesitaba ver el final de este libro. El fiscal presentó 42 pajitas en una bolsa de evidencia transparente. Las alineó sobre la mesa frente al jurado con la misma precisión del laboratorio. 42 pajitas cortas, ninguna larga. El perito explicó, con terminología técnica, que se tradujo en algo muy simple.
El sistema era matemáticamente imposible de ganar. No por mala suerte, por diseño. La defensa intentó construir el argumento de la negligencia involuntaria, que nadie había tenido la intención de dañar, que era una familia con dificultades, no monstruos. El abogado de mamá era bueno, hay que reconocerlo. Tenía una voz que transmitía pena razonable. Pero entonces subió la señora Gable. Se sentó en el estrado con su bata de franela verde, que alguien debió haberle dicho que no era apropiada para un tribunal, y a quien ella claramente no le hizo caso. Habló durante 22 minutos. Habló de la niña en el alféizar, del pan de banana, de los pómulos hundidos, del silencio que aprendió demasiado pronto, de la llamada a servicios sociales que no sirvió de nada y de cómo eso también era una falla del sistema, una falla que ella cargaba, pero que no eximía a nadie de lo que había ocurrido dentro de ese apartamento. Cuando terminó, el abogado defensor le hizo una sola pregunta. ¿Usted no es más que una vecina, señora Gable? ¿No es cierto que su conocimiento de los hechos es limitado? La señora Gable lo miró con la tranquilidad de alguien que lleva 80 años en este mundo y ya no le teme a las preguntas que solo sirven para hacer ruido. «Soy una vecina», dijo, y la única adulta en ese edificio que notó que una niña se estaba apagando. A veces eso es suficiente para saber lo que hay que saber. El jurado deliberó durante 1 día y medio. Yo estaba presente cuando leyeron el veredicto. Estaba de pie junto a Reyes, que escuchaba con la misma quietud con la que lo había visto escuchar todo desde el principio. Culpable. Culpable. Las palabras cayeron sobre la sala como algo que ya había ocurrido, y solo estaba siendo dicho en voz alta por primera vez. Mamá no lloró cuando la leyeron. Papá tampoco. Creo que ya habían gastado todas sus lágrimas tratando de convencer a otros de que las merecían. Bella estaba en la última fila, con la trabajadora social de la mochila naranja. Cuando escuchó el veredicto, cerró los ojos un momento. Solo un momento. Luego los abrió y miró hacia adelante. Fue lo más valiente que la vi hacer en toda su vida. Me fui esa tarde. No hubo luz brillante ni puerta apareciendo en el aire. Solo el gato, que estaba esperándome afuera del edificio cuando salí por última vez, sentado en el escalón de la entrada con su oreja rasgada apuntando hacia el cielo. Me miró con sus ojos amarillos y ronroneó una vez, largo y bajo, como una nota final. «Ya sé», le dije. Caminé un poco, o hice lo que los fantasmas hacen cuando creen que caminan, por la calle mojada todavía de la lluvia de la noche anterior. Pensé en las pajitas. No con rabia, sino con esa claridad extraña que a veces llega cuando algo ya no puede hacerte daño. El truco no era la pajita corta. El truco era hacerme creer que la pajita determinaba mi valor, que perder un sorteo amañado era lo mismo que merecer menos, que las reglas, por el simple hecho de existir, eran justas, que la justicia de boca de quien tiene el poder de manipularla es la forma más invisible de violencia que existe. Yo había sacado la pajita corta toda mi vida, pero la pajita nunca fue el problema. El problema era la caja, y la caja ya no existía. Lo que sí existía, y seguiría existiendo mucho después de que yo terminara de irme, era la señora Gable que llevó la cuenta cuando nadie más quiso hacerlo. El detective que leyó el silencio de una caja vacía como si fuera la declaración más elocuente del caso. La trabajadora social que le preguntó a una adolescente cómo se sentía de verdad y esperó la respuesta. Bella, que eligió en el último momento decir lo que sabía, aunque eso significara perderlo todo. No todos los sistemas están rotos porque nadie los ve. Algunos están rotos precisamente porque alguien los construyó así y contó con que nadie los mirara de frente. Pero siempre hay alguien que mira, siempre hay alguien que lleva la cuenta. Y a veces, solo a veces, eso es suficiente para que una niña que nunca sacó la pajita larga descanse, por fin, en paz. Para todas las que siempre sacaron la corta, alguien sabe que el juego estaba arreglado.